Asamblea Cristiana Roca de Salvación presenta El sueño de Dios para una nación. 50 días de ayuno y oración. Bienvenidos al día 48. Hola, bienvenido hoy hasta el devocional que nos toca hoy. Y el devocional de hoy día que nos pregunta si debo congregar o no. Esto es importante, si debo congregar o no. ¿Qué significa la palabra congregarse? La palabra congregarse vemos que es juntar, reunir cosas o personas en un lugar común. En nuestro caso sería la iglesia o el lugar donde congregamos. Y eso fue al principio de la iglesia primitiva, cuando los discípulos se juntaban a orar, a cantar y a alabar a Dios. Es importante congregar porque ahí es donde nosotros aprendemos a dar nuestros primeros pasos en nuestra fe, cuando congregamos. Ahí podemos alabar a Dios, conocer sus planes, propósitos, proyectos para nuestra vida y expresar lo que sentimos de nuestro corazón y poder sobrellevar nuestras cargas y lucha y sentir que no estamos solos. Por eso es importante congregar en el nombre de Dios, y eso hacía la iglesia primitiva. El pasaje bíblico para este devocional es Hechos 2, 46 y 47. Dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, dice el pueblo, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia que habían de ser salvos. Entonces vemos acá estos cuatro puntos importantes en la lectura. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día. ¿Y qué es lo que es la palabra perseverar? Perseverar es la acción y efecto de mantener constante en un proyecto ya comenzado. En nuestro caso sería en congregar constantemente. Eso sería la palabra perseverar. Perseverar también significa durar por largo tiempo, tener algo en largo tiempo duradero. Y unánime hace referencia al conjunto de opiniones o comentarios que coinciden en el parecer o en el dictamen de alguna cosa. O sea, coincidían los pensamientos y el parecer, en todo en común tenían. Dice que ellos también, la iglesia primitiva, participaban en el partimiento del pan y en las casas. Partir el pan hablaba de la cena del Señor, donde juntos, entre hermanos y su pueblo, tenían en común que recordar a Jesús y lo que hizo en la cruz, y cada uno de nosotros y lo que hará en el futuro. Eso tenían que hacer el pueblo de Dios en ese momento. Y dice que estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, la alegría llega cuando cada uno tenemos comunión con Dios y congregamos. Ahí podemos entregar nuestras cargas cuando nos sentimos angustiados, cansados, tristes por las cosas vividas diariamente. Debemos ir ante Dios con un corazón sencillo, humillado. Este tipo de corazón Dios no desprecia, al contrario, lo acepta cuando hay arrepentimiento en nuestra vida. Y dice que alababan a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Es importante congregar y alabar a Dios junto con el pueblo, en medio de su pueblo. Dios se deleita cuando todos juntos le alabamos. El salmista David tenía bien claro este asunto. Encontramos en el Salmo 22, su palabra, que dice el salmista, lo siguiente decía el salmista David, dice su palabra en el Salmo 22, anunciaré, dice, tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Eso hacía el rey David, que anunciaba a Dios en medio de la congregación y alababa. Entonces Dios escucha a su pueblo cuando le alaba y le adora, pero es importante congregar en el nombre de Él. 4 cosas cuando nosotros no congregamos. ¿Cuáles son las consecuencias cuando nosotros no congregamos? No aprendemos sobre Dios, porque dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si yo no no congrego, no voy a saber los planes y proyectos de Dios para mi vida. Entonces es importante congregar. Ahí Dios me va a hablar a través de un pastor, de un líder, de un hermano en la iglesia, o de cualquier persona que va a la iglesia, me va a hablar Dios a través de su palabra. Por eso es importante congregar en su nombre. Tampoco, si yo no congrego, ¿cuáles son las consecuencias? También no puedo alabar a Dios. Es importante congregar porque ahí se acostumbra a tener tiempo de alabanza, adoración con el pueblo y con sus hijos. También, si yo no congrego, la consecuencia no tiene comunión con Dios y con mi prójimo.
no tengo comunión con el Señor y con mis hermanos. Entonces, cuando yo congrego, me da la fuerza a mis hermanos para orar juntos, porque la palabra enseña, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. También enseña la palabra en Santiago, dice que si alguno está enfermo, ore, y si alguno está alegre, que comparta esa alegría. Entonces, es importante congregar y poder expresar lo que siento hacia el Señor. Y otro punto, cuando no congregamos, no somos de bendición para otros. Cuando no congregamos, hay un pasaje en la Biblia muy conocido, que es Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que congreguemos porque aquel día se acerca. En este pasaje nos indica que debemos asistir a la iglesia, y no solo para recibir el mensaje de Dios para mi vida, sino si no estoy manteniendo la unidad con otras personas y ser de bendición para otros. Cuando te congregas, estás animando a los demás a demostrar amor y a seguir el ejemplo de Jesús. Entonces es importante congregar y en el nombre de Él. Conclusión de todo este devocional, te animo a que congregues, busque una iglesia, o si te apartaste, que vuelva donde congregaba y puedas sentir el amor de Dios y la compañía de otras personas, y saber que no estás solo, sola. Para crecer y desarrollarte y llevar tus cargas, a Dios te espera y su pueblo. No pases más lejos de Dios y la iglesia. David tenía bien claro este asunto, el salmista, cuando decía en el Salmo 84:10, lo siguiente decía el rey David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire esta reflexión que hacía el rey David, que era mejor un día en los atrios de él, en la casa de él, escogería que estar 1000 días fuera de su presencia y que habitar en lugares de maldad. Entonces, para reflexionar, nosotros debemos congregar en el nombre del Señor, que es importante. Ahí descubrimos los planes y proyectos que Dios tiene para cada uno y para su familia y su pueblo. Los motivos por el cual orar en este devocional: oramos por los que no congregan y están apartados de Dios. Oramos por las personas nuevas para que congreguen y derriben los argumentos del diablo que lo tienen con engaño. Oramos para que se abran nuevos grupos de células, anexos o iglesias para que congreguemos. Y oramos para mantener la unidad y armonía en medio de la congregación por medio de la palabra y su espíritu. Que Dios les bendiga y gracias por este devocional. Amén. El sueño de Dios para una nación. 50 días de ayuno y oración. Los esperamos nuevamente mañana con un nuevo devocional.